Hola, mi nombre es Virgilio, soy técnico superior acuícola y tengo experiencia trabajando en el Oceanográfico Español, en algunos zoológicos y además fui jefe de sección de una gran cadena de tiendas de animales. Esto no quiere decir nada, pero quiero que te valga como apoyo para que entiendas que lo que vamos a dar ahora es un curso contrastado con información veraz, ¿vale? Y en el tema de hoy vamos a dar las filtraciones. He visto que cuando la gente empieza hay muchas dudas y creo que es algo que puede ser útil para toda la comunidad. Es un curso totalmente gratuito, seguramente serán 3 4 vídeos en función de la densidad del mismo. Y me gustaría hacer este domingo un directo con el tema del curso porque es más enriquecedor si hay dudas online y demás, ¿vale? Dentro de un acuario tenemos 3 tipos de filtración a grosso modo, aunque luego hay alguna más que se puede considerar un desinfectante más que una filtración, como viene a ser el ozono, los rayos UV, alguna resina que puede ser filtración química. Pero tenemos filtración mecánica, biológica y química. Y ahora empezaremos a explicar cada una de ellas, cómo funcionan, cuándo son útiles, cuándo no, cuándo mejorarla, para entender cuándo sería interesante hacer un cambio de agua, cuándo no. Un buen filtro no limpia el agua, la mantiene viva. De hecho, un agua séptica es contraproducente para tu acuario. Necesitas una comunidad bacteriana beneficiosa, para que te hagas un símil, como aquellas bacterias que puedes llegar a tener en tu estómago. No es para nada lo mismo, pero para que te hagas una idea, dentro de tu columna de agua va a haber bacterias positivas y bacterias negativas. Un buen filtro no limpia el agua, la mantiene viva. La filtración no solo elimina la suciedad, la transforma, la estabiliza para que el ecosistema funcione. Siempre digo lo mismo. En los acuarios hay que tener muy en cuenta el efecto bola de nieve. Entonces, si yo tengo una deficiencia en un filtro, el pez que me baja un poquito las defensas se va a resentir por un pico de amoníaco, va a ser capaz de obtener suficiente oxígeno, se va a morir, ese pez dentro de tu acuario se va a empezar a descomponer y todos esos compuestos nitrogenados van a disparar amonios, nitritos y va a ser ese efecto bola de nieve. Incluso un pez que tengas escondido en una roca que no seas consciente de que está por ahí. No quiero indagar mucho en esto, pero esto en el ámbito profesional es muy importante, porque tienes que tener en cuenta todos los individuos de un ecosistema, cuáles comen, cuáles no, cuáles están rezagados, se hacen apuntes, porque si tienes aunque tengas un gran volumen de agua, puedes solventarlo un poco porque es más amortiguante, más volumen de agua. Es más difícil, ya lo digo de entrada, es más difícil mantener un acuario pequeño que un acuario grande, a nivel de química del agua. No quiero irme por ahí, pero tampoco quiero volver a nadie loco, ni asustar. Continuamos. Tu filtro es el hígado del acuario, silencioso, vital e reemplazable. Cuando falla el agua, deja de respirar. Los peces se asfixian lentamente y el equilibrio se rompe. En la naturaleza existen bacterias, plantas, corrientes y luz que trabajan al unísono para conseguir esto. En tu acuario, todo esfuerzo depende de un solo sistema, el filtro. Aunque dentro del filtro puede haber varios sistemas, puedes tener diferentes tipos de filtrado. Y difiere mucho, por ejemplo, un filtro de agua dulce del sistema de filtración de agua salada. En agua salada un poco más de decantación, puedes tener un skimmer de superficie que no es lo mismo que el skimmer de proteína típico que burbujea, ese es para eliminar los compuestos nitrogenados. La típica copa que se recoge, se vacía y se tira. Vale. ¿Por qué necesitamos filtrar el agua? Imagina que vives en una habitación cerrada sin ventanas. Cada respiración, cada resto de comida, cada desecho, todo se queda dentro. No hay forma de organizarlo, ni distribuirlo, ni de limpiarlo. Y los desechos se acaban transformando en amonio o amoníaco, que es un veneno invisible pero mortal. El agua puede parecer cristalina, pero está al borde del colapso. Cuando el filtro falla, hay peces boqueando en la superficie, hay un olor agrio, hay picos de amonio, el agua se blanquecina, que eso suele ser bacteria muerta. El ecosistema se envenena sin que lo veas, y cuando actúas muchas veces ya es tarde. Hay que tener en cuenta que muchas veces los peces boqueando en la superficie indican falta de oxígeno dentro de tu columna de agua. No siempre, puede haber otras cosas, pero es una pincelada que hay que tener en cuenta. Cuando el pez boquea en otra parte de la columna de agua y no está siendo atacado, hay más peces que boquean, no hay problemas territoriales, están comiendo bien, seguramente que tengas algún pico de amonio o nitrito, porque estos dificultan la movilidad del oxígeno dentro de la sangre de los peces. Entonces el pez se está asfixiando, aunque tú tengas un buen sistema de filtración mecánico, aunque esté llegando oxígeno a toda la columna de agua, el pez es incapaz de trabajar con ese oxígeno. Imagina tu acuario que es una ciudad submarina. Las calles son los tubos, flujos de filtro, los obreros son las bacterias, hay camiones de basura, que son las esponjas mecánicas, las plantas depuradoras, que son los canutillos biológicos, y tú eres el alcalde, el gestor.
Si limpias demasiado, despides a tus obreros. Si no limpias nada, la ciudad se llena de basura. El equilibrio depende de tu gestión. Esto de los obreros lo entenderás más adelante. ¿Por qué? Porque el filtrado biológico se realiza como una comunidad bacteriana. Si tú tienes demasiada comunidad bacteriana que no está acorde a esa biomasa que tienes en el acuario, tus bacterias se van a morir de inanición, se van a morir de hambre, porque no va a haber para todas. Entonces al final aparecerá ese agua blancuzca que comentaba anterioridad, suele ser bacteria muerta y tendrá así estos problemas. Por eso la biomasa de los peces en el acuario hay que añadir o quitar progresivamente para que tu comunidad bacteriana sea acorde a las necesidades de desechos que produce el entorno que tienes actualmente. Un caso real que tenemos por aquí. Un caso real de un acuario de 300 litros con discos. El dueño limpia a fondo, desmonta el filtro, lava todo con agua del grifo y le vuelve a montar. Resultado tras 48 horas. Amonio, un ppm es una parte por millón. El amonio tiene que ser siempre lo más cercano a cero, ya que el amonio o el amoníaco en pequeñas cantidades es altamente tóxico. Nitritos sigue siendo tóxico, pero algo más tolerante. Y los nitratos puedes tener un poco más, y además estos son absorbidos por las plantas y los quitas con los cambios de agua. De hecho, se puede cerrar el ciclo del nitrógeno, pero esto no lo recomiendo a gente que no tenga experiencia, a través de un lecho profundo de una cama de arena dentro de tu acuario. Se crea un entorno anaeróbico donde las bacterias, hay otro tipo de bacterias, no solo las nitrobacterias, las nitrosomas, que son capaces de dar ese salto y el nitrógeno te sale como gas a la atmósfera. ¿Qué pasa? Esas bacterias son bastante peligrosas a nivel usuario. Si tú, por ejemplo, sifona, se mueve, esas bacterias te entran dentro de la columna de agua, tendrías otro problema con esas bacterias, ¿vale? Entonces, en principio eso no lo tocamos. Pero recordemos, nitritos, lo más cercano a cero, amonio, obligatoriamente básicamente cero. Y tus bacterias lo que van a hacer es descomponer tus compuestos de más tóxicos a menos tóxicos. Tienes amoníaco en función del pH o amonio, nitritos y nitratos. Son los menos tóxicos y los más tolerables. Dentro de los peces hay peces con mayor tolerancia a la toxicidad y peces con menor tolerancia. Los discos son peces altamente sensibles. Los guppies, platis, moly van a sobrevivir. Esos peces, porque esto muchas veces cuando doy las charlas me digo, oye, pues yo no cambio el agua, no sé qué. Vale, tienes guppies y estos vivirían en el váter, entonces es complicado. El agua se vería cristalina, pero el sistema biológico colapsó, ya que al lavar este filtrado con agua clorada de la llave directamente, lo que hemos hecho es para matar las bacterias negativas y las bacterias positivas que las necesitamos dentro de nuestro acuario. Entonces el filtro, más que limpiarlo, lo que hay que hacer es cuidarlo. Es un reflejo de la naturaleza. En un río, al agua recife, todo filtra. Las plantas, las bacterias, los caracoles trabajan como equipo de limpieza, las algas. Cada organismo transforma desechos en vida. El acuario es el filtro suplente de la naturaleza. Si falla, nadie recicla, y sin reciclaje la vida se detiene dentro de nuestro acuario. Equilibrio biológico. Un acuario sano no es el más limpio, sino el más estable. De hecho, se ha demostrado que, por ejemplo, acuarios con microalgas o la típica alga pincel punto verde que tienes en los cristales, aunque estéticamente para ti no es de lo más agradable, a nivel salubridad para los peces puede llegar a ser interesante. Cuando se desborda el sistema, no. Pero, por ejemplo, en las microalgas, la interacción que existe entre la microalga y el mucus, ese juego de sombras que da, que se generan ácidos grasos dentro del entorno. De hecho, hay muchas puestas de peces específicos que no salen adelante sin aguas verdes. Su objetivo es mantener los procesos invisibles en marcha para que tú solo tengas que observar y comprender. La filtración no es un accesorio, es el pulmón y el corazón del ecosistema. Un filtro no mantiene el agua, mantiene la vida del equilibrio invisible que sostiene su belleza. Y empezamos con la primera filtración. El vídeo seguramente conste de 3 partes. Acabaré con la filtración mecánica para tampoco volver a nadie loco. El siguiente vídeo será con la filtración biológica. Luego la química y haremos un cuarto vídeo con una atención especial a diferentes tipos de filtraciones, de formas de desinfectar el agua que no están contempladas como filtraciones per se, pero que son también interesantes dentro del acuario. Es la primera línea de defensa. Filtración mecánica es como el colador del acuario. De hecho, trabaja por diferentes... El ojo de malla retiene partículas, más pequeño retiene partículas más pequeñas, más grande retiene partículas más grandes. Suele ir ordenado de mayor a menor y es la primera filtración que debes encontrarte. ¿Por qué? Porque si yo claramente pongo la filtración biológica, esta se me satura de porquería, de nitritos, no, de descomposición, te disparan los fosfatos y es un desastre. Entonces, a nuestra filtración biológica, el agua tiene que llegar lo más transparente y limpia posible dentro de que albergue vida. Por ejemplo, si quieres un filtro UV, colócalo siempre después de la filtración biológica, porque si lo colocas antes, al final vas a dejar sin comer a tus bacterias beneficiosas y con el tiempo acabarás matando tu filtro.
Vale, ¿qué es lo que hace la filtración mecánica? Retiene partículas de forma física. Restos de comida, heces, hojas muertas, polvo, microalgas. Microalgas no los tiene filtro mecánico, pero bueno. Todo lo que se ensucia a la vista acaba aquí. A lo mejor quizás con perlón, alguna resina que es muy porosa que te puede hacer de filtro de físico, pero ya más bien que traíamos un filtro mecánico, en un filtro químico. Imagina que el filtro es un río con una malla fina al principio. La malla se llena de ramas, el agua deja de fluir, por eso el tipo de filtración requiere mantenimientos constantes. Recordemos que nuestra filtración mecánica debe ser el caudal que entra en nuestro acuario, debe ser mínimo de 3 a 4 veces volumen del acuario por hora. Eso es una medida que tienes ahí, en función de la biomasa será más o menos, pero esto es como muy genérico. Si estás en una fase de reproducción a lo mejor llega hasta 12 veces, si es una fase de engorda a lo mejor necesitas 10, si es mantenimiento y peces no muy activos y en invierno puedes bajarlo un poco. Lo que te va a dar a ti los cambios de agua y el tipo de filtración son los análisis que tú hagas al agua. Yo analizo picos de amoníaco, picos de nitrito, fosfatos, etcétera, etcétera. Es lo que te va a dar la clave. Lo demás es un poco remedio de la abuela que te vale para salir del paso, pero lo que realmente te va a funcionar es conocer químicamente tu agua. El agua pasa a través de materiales porosos que retienen las partículas sólidas. Los más usados son perlón, fibra sintética blanca, para retención fina, esponja, foamer, para partículas medias y gruesas, casi tienen filtradores comunes en acuarios marinos y soms. Va siempre de mayor porosidad a menor porosidad, porque si yo pongo el de menor porosidad delante, al final se me atasca muy rápido y el otro no me sirve de nada. O sea, la esponja gorda iría primero, luego una esponja más fina y como el último el perlón. Yo de hecho, por ejemplo, el perlón lo tengo puesto muchas veces a la salida del filtro, porque te da ese agua transparente, ese agua más limpia, más cristalina. Pero no podemos colocar nunca lo que retiene partículas más pequeñas delante, porque no tiene mucho sentido. Primero tú quitas lo gordo, las hojas, trozos de rama, comida, luego a lo mejor quitas las heces, luego vas quitando poco a poco. Si se invierten los filtros, ¿se funcionaría? Sí, pero se desatura constantemente y vas a tener que cambiar esta parte de aquí constantemente, cada día, básicamente. Cada capa actúa como un filtro progresivo, de lo grueso a lo fino, para evitar atascos. Cuanto más gradual sea el flujo, más eficiente es el conjunto. Mantenimiento, limpiar el material cada semana o 2 semanas o cada mes según la carga del acuario. Hazlo siempre con agua del propio acuario, no de grifo. A la hora de lavar el filtro es interesante lavarlo con agua del propio acuario porque aquí delimitamos filtro mecánico, filtro biológico, filtro químico, pero no son líneas tan marcadas. El filtro mecánico, pese a que es esponja, también albergará algo de bacterias que pueden ser útiles para desnitrificar la columna de agua dentro de tu acuario. Entonces vamos a intentar mantener esa pequeña comunidad bacteriana. O sea, la comunidad bacteriana que tenga filtro biológico, para que te hagas una idea, la vas a tener en el sustrato, la vas a tener en los ramas. Por eso, oye, yo cambio el filtro con agua de cloro, lo meto todo dentro y todo me va bien. Claro, porque en el sustrato también tienes bacterias desnitrificantes. En las ramas tienes una urna quirúrgica, impoluta, muy aséptica, si cambias el filtro la cagaste. Pero si tienes sustrato, tienes ramas, tienes rocas, la bacteria también se va a adherir ahí. No tiene un camino, filtro aquí, quédame aquí, no. Se adhiere por todos los lados. ¿Qué hemos pasado aquí? Todo. Si el flujo disminuye no significa que el filtro esté sucio por dentro, sino que la capa mecánica está saturada. Lávalo parcialmente, nunca todo a la vez. Errores comunes. Creer que un agua cristalina es igual a un agua sana. No. El agua puede ser impecable mientras los niveles de amonio suben silenciosamente y te cargas todos los peces. Lavar el filtro bajo el grifo. Destruye el equilibrio biológico y tarda semanas en establecerse. Sí. Que el 90% de gente lo hace así, perfecto. Que yo lo iba haciendo hace años y me va bien, perfecto. Estamos hablando ya de cafeca para cafeteros. Estoy hablando cuando tienes acuarios marinos donde has invertido grandes sumas de dinero. Estoy hablando de peces discos, no cualquier pez disco, peces discos línea seleccionada. Yo estoy hablando aquí de la idea a lo que tenemos que apuntar. Luego hay peces que son durísimos, los betas son durísimos. Los molly, los guppy, las monjitas, todos esos tipos de peces son altamente resistentes. Están ido adaptando a nuestros entornos que no han sido los más fáciles. Entonces, han ido evolucionando para aguantar entornos cada vez más duros. Pero lo ideal, y una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Tus peces con agua estancada, ¿sí? ¿Tú puedes sobrevivir comiendo pan y arroz? Sí, seguramente vas a sobrevivir X meses, tu esperanza de vida se reducirá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobrevive. Vamos a intentar que nuestros peces tengan una vida y una calidad de vida, que esos colores se realcen, que haya una interacción, que reproduzcan comportamientos de su entorno natural, de llegar a darse la reproducción. Entonces vamos a apuntar a eso. Otro error es usar solo filtración mecánica. El resultado de un acuario luce bien por fuera, pero está contaminado por dentro. Un ejemplo real: un acuarista principiante olvidó su agua como un espejo, empezó a notar que sus peces morían
1 a 1 sin causa aparente. El test de amonio dio 1.2 partes por millón. El filtro tenía solo perlón, cambiado cada 3 días. No existía carga biológica, no había carga química. El resultado de una limpieza tan extrema mató el ecosistema. Otra cosa, cuidado con los cambios de agua, aunque haría más hincapié, o lo hacemos aquí ya. Mira, los cambios de agua son importantes, sí. Hay que saber cuándo hacer un cambio de agua, si tengo peces delicados, corales, lo que quiero, sí. Te explico. El amonio por encima de 7 punto algo de pH pasa a transformarse a amoníaco. Y el amoníaco por debajo de 6.8 por ahí ya empieza a entrar en forma de amonio. ¿Qué pasa? Que yo tengo por ahí amonio camuflado a 6.7, 6.6, perfecto. Los peces están mal pasando, pero sobreviven. Digo, voy a hacer un cambio de agua de la mitad del acuario. Cambio de la mitad del agua, la quito y pongo mitad de agua nueva. Ahora, el agua que yo tengo de la llave, de donde quiera que la tenga, el pH es 7.2, 7.1. ¿Qué pasa? Que ese amonio que tenía camuflado me va a pasar a amoníaco. Y tú miras, claro, pero he eliminado la mitad del amonio y la otra mitad se me ha convertido en amoníaco. No está sencillo, obviamente, el proceso, pero para que te hagas una idea. Claro, has quitado la mitad, pero es que el amoníaco es hasta 200 veces más tóxico que el amonio. Entonces, lo que vas a ver al día siguiente, todos los peces panza arriba. ¿Hay que hacer cambios de agua? ¿Son importantes? Sí. Hay que saber cómo hacerlo si nos metemos en entornos delicados y sobre todo si vas a trabajar de manera profesional con los acuarios, ya que esto siempre repercute en el bolsillo y al final acaban en el despido. Balance práctico. Cuando más eficiente tu filtración mecánica, más estable será la química del agua. Es cierto que a más partículas que tengo y soy capaz de eliminar del acuario, menos descomposición tendré dentro del mismo, menos compuesto nitrogenado, facilitaré las cosas ampliamente al filtro biológico. No se trata de que el agua esté limpia, sino de que el filtro pueda seguir respirando. La filtración mecánica es el escudo visible del acuario. No transforma, no purifica, pero abre el camino a la vida invisible que sí lo hace. Mantén limpio el flujo y el ecosistema fluirá contigo. Y lo dejamos por aquí. El siguiente vídeo será filtración biológica. Saludos. Bueno, aprovecha para dejar cualquier duda que tengas por aquí.